¿Qué tan bendecido está esta mañana? ¿Qué tan agradecido está esta mañana? Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Dígale a su hermano, qué bueno que viniste. Hemos creído que Dios jamás hará algo por casualidad. Dios siempre tiene un propósito. Y le damos gracias a Dios porque el propósito de su voluntad en este momento somos tú y yo. Antes de que tú y yo llegásemos a este lugar, Dios había preparado la bendición especial que tú y yo vamos a recibir. Recuerdo en alguna ocasión alguna mujer por ahí que en un mensaje el pastor estaba diciendo acerca de que al terminar llevábamos una ropa y si alguien necesitaba un saquito, se lo podía llevar. Pero conforme fue atravesando la palabra, dice el pastor, dice, y si a alguien le quedó el saco con respecto al mensaje, que se lo ponga, dijo. Y cuando terminó, una señora se acercó y dijo, ¿y no traerá un saquito de mi tamaño? Dijo. ¿Sabe que Dios siempre tiene la palabra a mi medida? Por eso, cuando venimos a escuchar el mensaje de parte de Dios, no venimos para ver a quién se lo está dando, sino venimos para que ellos lo reciban. Y luego todavía, híjole, ¿por qué no vinieron los otros, verdad? Los otros, el Señor permitió que no estén aquí por alguna causa, pero Dios sabe que usted necesita lo que hoy vamos a hablar. ¿Cuántos saben que necesitan lo que vamos a hablar? Dígale a Dios, yo lo recibo. A veces como que se escucha raro decirle a Dios, quiero darte permiso, Señor, como si Dios lo necesitara, ¿no? Pero bueno, usted dele permiso a Dios. Usted esta mañana dele permiso a Dios, dígale Dios, yo quiero que me hables, que trates conmigo, que la palabra que tienes esta mañana sea mía, sea egoísta en este momento y quédese con ella, no se la pase a nadie. Ahí es donde sí debe ser egoísta, ¿verdad? Es para mí. Le aseguro que esta mañana Dios quiere ministrar su vida de manera especial. Mi vida de manera especial. Dígale al que tiene a su lado, qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Yo quiero más de ti. ¿Sabe por qué la alabanza dice dame más de tu paz? Porque la gente ansiosa no recibe bendición. Cuando la gente está ansiosa en el servicio, no recibe. La gente que está viendo el reloj, la gente que está volteando a ver quién está, cómo está, la gente que está hablando en el servicio, que no tenga nada que ver con lo que Dios está haciendo. Esa gente ansiosa no recibe. Estuvo aquí, pero no estuvo. Por eso es tan importante que cuando tú y yo vamos a exponernos a la presencia de Dios, a su palabra, tú y yo honremos esa presencia
reverenciemos esa presencia y nos dispongamos a que Dios trate conmigo. Así es que si hay alguien que te está haciendo distraer, dígale usted, yo sí quiero escuchar. ¿Verdad? Yo sí quiero escuchar. Oremos a Dios. ¿Usted sabe que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos los constructores? Nada de lo que alguien diga en este lugar, si el Señor a través de su Espíritu no obra con poder en su vida, no edifica su vida. Por eso le decimos a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, sé tú quien añada la bendición a tu palabra, sé tú quien edifique, mi Dios, la vida de los que hemos venido a este lugar. Amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, obra de tal manera que todos aquellos que hemos venido al salir de este lugar, tu presencia, mi Señor, sea la diferencia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Usted y yo hemos estado escuchando un mensaje tras otro mensaje y el Espíritu de Dios habló al liderazgo de la iglesia para hablarnos acerca de cómo necesitamos ser transformados, cómo necesitamos renovar la mente, cómo tenemos que estar pensando en el momento en que usted y yo le dijimos a Jesús, te acepto en mi corazón como mi Salvador. Cuando usted y yo tomamos esa decisión de aceptar a Jesucristo, el siguiente paso después de aceptarlo fue hacer una transformación en nuestras vidas. Y esa transformación es a través de la mente. Si tú no cambias lo que piensas, no cambias lo que haces. Si tú no cambias lo que crees, no cambias lo que eres. Y para poder tener esos cambios, Dios ha estado tratando con nosotros a través de la renovación del entendimiento. Y cuando el Señor se dio cuenta que había sido suficiente hablar sobre la renovación del entendimiento, entonces nos dice el Señor, entonces este es el tiempo de hablar del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque escuchamos hablar sobre el reino de los cielos, nos hablan sobre el reino de los cielos desde mucho tiempo atrás, desde antes que usted fuese hijo de Dios. Desde antes que usted aceptara a Cristo como su Salvador, ya Dios hablaba sobre su reino de los cielos. Y quizás a lo mejor muchos de nosotros repetimos y repetimos una oración en la que el Señor nos habla sobre el reino y usted y yo pues la pasábamos así nomás como unas palabras. Hágase tu voluntad. Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y entonces ahí estábamos hablando de cómo queremos que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Pero pues era difícil porque no sabíamos de qué tipo de reino, qué clase de reino y cómo es ese reino. Pero como ya el Señor nos ha tratado la mente y nos ha estado estableciendo sus principios, entonces tú y yo ahora somos capaces de entender cómo movernos en el reino. A veces les he dicho a las gentes que me da risa que un puente nos educa. ¿Cuántos saben que un puente nos educa? Se lo voy a decir. Usted aquí en Nuevo Laredo abre la ventana de su carro, avienta la botella, avienta el papel, el chicle. Bueno, parece basurero la ciudad de Nuevo Laredo en ocasiones. A mí me molesta mucho, sinceramente, cuando yo voy y veo que el pañal, a veces hay personas que agarran el pañal y lo avientan. Pero usted cruza el puente internacional y nada más lo está cruzando, se puso el cinto, maneja derecho, no se pasa los saltos, está volteando por todos lados. A los niños les dice, siéntate, siéntate, siéntate porque aquí nos multan. Entonces queremos que en los principios educarnos solamente por momentos. Porque usted va a Laredo, Texas, hace sus compras, se regresa y empieza a ser la misma persona que usted es aquí. No, como que no le quedó el hecho de que al andar allá usted es diferente. Hasta la cara se transforma. Allá tenemos risa. Y aquí andamos como si hubiéramos chupado limón agrio. Bueno, algo sucede cuando el Señor Jesucristo llega. Algo sucede cuando el Señor Jesucristo llega y empieza a dar su mensaje, el Señor Jesús.
Y lo primero que empieza a decir el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 3 versículo 2 es: alegraos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no sé a cuántos les habrá dado gusto escuchar eso. El reino de los cielos se acercó y como que la gente como que no lo entendió. Pero no es lo mismo que esta mañana le hablemos a los hijos de Dios. Cuando les decimos, hermanos, el reino de los cielos está aquí. ¿Dónde está el reino de los cielos? Aquí. A usted ya se le quitó ese concepto de que ya tengo ganas de morirme para irme al reino de los cielos. ¿Ya se le quitó ese concepto? Claro, qué bueno que ya se le quitó, porque ya hubo una transformación en su mente. Ahora usted no tiene que esperar a morirse. Usted ya está disfrutando del reino de los cielos. Este es el reino de los cielos. Aunque usted escucha gente que dice, no hay infierno, el infierno lo estás viviendo aquí. Hermano, si usted quiere exponerse, allá usted. Lo que sí le puedo decir es lo que el Señor Jesús dice. Aquí está el reino de los cielos. Ahora, nada más que para poder vivir en ese reino, oiga, si cruzar el puente, ese puente nos hace ser diferentes, un puente hecho de material, que no habla, que no dice nada, pero cómo nos educa. ¿Cuánto más no debe ser el hecho de que tú y yo hemos recibido el reino de los cielos? Te voy a platicar de una historia que tiene la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Y vamos a hablar sobre un hombre pequeño. No voy a hablar de mí, hermanos, Voy a hablar de Zaqueo. Capítulo 19, y vamos a hablar un momentito, vamos a tomar la vida de Zaqueo un momentito para poder hablar acerca de lo que significa que alguien ha entrado en el reino de los cielos. Y vamos a hablar de lo que no significa estar en el reino de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, y dice el Señor en su palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Siéntanse muy contentos los que son pequeños de estatura. Nada les va a impedir que puedan ver a Jesús. Corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió encorajinado. ¿Así dice? ¿Cómo dice que descendió? ¿Y qué dice? Dice que descendió a prisa y le recibió ¿con qué? Con gozo. Hermano, recibir a Jesús da una manifestación especial en tu vida. Se llama gozo. Se llama gozo. No es carga, es gozo. Hermanos, vamos a venir al servicio de oración. Hermanos, hoy es domingo, tenemos que levantarnos temprano porque tenemos el... Si es el único día que descanso. Si nada más, toda la semana, y es el único día. Se te acabó el gozo.
Pero Zaqueo dice que cuando Jesús le dijo, hey, bájese de ahí, Zaqueo se bajó rápido. ¿Sabes que en ocasiones no nos damos cuenta realmente quién nos está llamando? Tenemos tan en poco el llamado de Jesús. Pero Zaqueo, gracias a Dios que no lo tuvo así, ¿verdad? Zaqueo dijo, bájese de ahí. Zaqueo se bajó. No sé qué tan alto estaba el sicómoro, ni sé cuántas dificultades le pudo haber costado subirlo. Lo importante es que él se bajó cuando él le habló. Dice, al ver esto todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cuánto? A mí hay algo que me ha llamado mucho la atención y en algunas ocasiones lo he estado meditando y lo he dicho, yo creo. ¿Sabe que Zaqueo no entró a un discipulado? Nosotros aquí le estamos insistiendo a la gente, hermano, véngase a discipular y no falta el discipulado, pero mire lo que sucedió con Zaqueo. Jesús lo baja del árbol donde se encuentra. No sé de dónde te bajó el Señor a ti o si todavía no te bajas. No sé si ya cuando te habló el Señor te decidiste bajarte, dejar lo que estás haciendo, dejar lo que no es bueno, dejar de la manera en que estás viviendo, como Zaqueo lo hizo. Porque cuando Jesús habló con Zaqueo y le dijo, Zaqueo, véngase para acá, inmediatamente dejó todo, hermano. Su muy particular forma de ser la dejó el Zaqueo. Su estilo de vida la dejó Zaqueo. Sus negocios los dejó Zaqueo. Pues dice la palabra de Dios que era Zaqueo. Dice que era un jefe. O sea que no era cualquier cosa Zaqueo. Era un jefe de los publicanos. ¿Y qué más era? Y rico. Algo que las escrituras no dicen, pero que usted y yo lo podemos ver de esta manera. Aunque Zaqueo era jefe, tenía puesto, tenía un lugar y tenía dinero, Zaqueo no era feliz. Zaqueo no era feliz. Zaqueo estaba necesitado. Zaqueo se sentía miserable. Zaqueo se sentía que aunque tenía lo que tuviera, algo le seguía haciendo falta. Por eso cuando escucha que Jesús iba a pasar por ahí, y Zaqueo había escuchado que ese Jesús que iba a pasar por ahí era capaz de hacer cosas maravillosas, era capaz de transformar vidas, era capaz de transformar familias, era capaz de levantar muertos. Entonces Zaqueo dijo, yo quiero saber quién es ese. Y aunque Zaqueo era pequeño, y no dice la palabra de Dios si era más pequeño que yo, era un poquito más alto que yo, porque mi esposa decía algo, me daba mucha risa cada vez que me decía, oye, ¿con quién estabas hablando? Le decía yo, con fulano de tal. ¿Quién? Le digo, fulano, hombre, es un poquito más bajo que yo. Y me decía, ¿enano? Así se las gastaba Yolanda. Era especial mi esposa. Bueno, entonces Zaqueo no sé qué tan bajito, qué tan más grande que yo era. Lo que sí sé es que a Zaqueo, hermano, nada ni nadie le impidió que pudiera ver y venir a Jesucristo. De tal manera que el Señor Jesús cuando lo ve le dice, Zaqueo, bájese de ahí. Zaqueo entendió. Yo todavía escucho a gente decir, híjole, y tengo que dejar de tomar. ¿En serio? Cuando le invitas a alguien a que venga a vivir un retiro para que tenga un encuentro con Jesucristo, y tengo que dejar de tomar. Y voy a tener que dejar de fumar. Y voy a tener que dejar, oye, la gente no sabe, le tiene más amor a lo que tiene que al que va a recibir. Si supieran realmente qué significa estar en el reino de los cielos, serían capaces de arrojar todo. Pero como estamos acostumbrados a manejarnos en el reino de la tierra, por eso se nos hace difícil poder dejar lo que nos hace daño. Y fíjate que alguien me preguntaba, bueno, ¿y es que Dios quita todo? No, no es que Dios quite todo. Lo que pasa es que Dios hace a un lado lo que te estorba.
Zaqueo no podía quitar a la multitud. Pero lo que sí pudo Zaqueo hacer es ponerse por encima de la multitud. Y cuando Zaqueo se puso por encima de la multitud, Zaqueo estaba dispuesto a todo. ¿Tú estás dispuesto a todo? No diga amén. Mejor medite. Piense. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. ¿Sabes que Zaqueo no necesitó que le dijeran: siéntate en un discipulado porque vamos a empezarte a enseñar y vamos a empezarte a entrenar? Es necesario. Pero ¿sabe lo que le sucedió a Zaqueo? Zaqueo estaba viviendo en el reino de las tinieblas, en la oscuridad, en donde no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Pero cuando Jesús llega y Zaqueo tenía esa disposición, el reino de los cielos llegó a la vida de Zaqueo. Y cuando llegó el reino de los cielos a la vida de Zaqueo, Zaqueo empezó a darse cuenta de todo lo malo que andaba haciendo, de lo que no era bueno. Nada más con el hecho de que tú estés en el reino de Dios, en el momento de entrar en el reino de los cielos, inmediatamente empiezas a darte cuenta que no está bien. Por eso Zaqueo dijo: voy a darles a los pobres y voy a repartirles a los que les debo. Y algo importantísimo cuando dice: si a alguno he defraudado. Sabes que cuando tú no vivías en Jesucristo, cuando tú no tenías a Jesús en tu corazón, habías defraudado a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, habías defraudado en tu trabajo, en la forma de vida, todo estaba un defraude. Y cuando vienes a los pies de Jesús, Zaqueo dice: ¿cuántas veces les iba a devolver? 4 veces iba a devolverle. Hermano, tú le has devuelto a tu esposa 4 veces del tiempo que le has robado, de las caricias que le has robado, de las atenciones que le has robado. ¿Le has devuelto a tus hijos la atención que les has robado cuando no anduviste en Jesucristo? 4 veces Zaqueo se las devolvió. ¿Tú cuánto le estás dando a tu familia? ¿Cuánto has devuelto de lo que has robado? Y no me refiero a dinero. Bueno, si has robado dinero, también devuélvelo. Pero con mucha tranquilidad robamos la paz, robamos la salud, robamos la inquietud, robamos de todo a los que viven con nosotros por nuestros estilos de vida, porque vivimos en un reino equivocado y en ese reino no podemos hacer más que lo que estamos haciendo. Pero Zaqueo, cuando Jesús llegó a su vida, inmediatamente se dio cuenta que le era necesario vivir diferente. Cuando Jesús viene a tu vida, cuando el Señor Jesucristo llega a tu corazón y es el Señor de tu vida, tú ya no puedes estar viviendo de la misma manera. No hay manera de volver a seguir siendo el mismo. Los únicos que fueron iguales ahí donde estaba Zaqueo fueron los que no recibieron a Jesús, y esos empezaron a criticar. Dice, al ver todo, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto también es el hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Meditando mucho en lo que sucedió en estos días, para amanecer viernes, de la nieve, toda la gente disfrutó de ese momento. Algunos, como yo, dijimos: mira, el patio de mi casa parece una postal de Navidad. Estaba todo lleno de nieve. Algunos dijeron: ¿cómo me gustaría que la nieve se quedara todo el año? Claro que no sabían lo que estaban diciendo, ¿verdad? Pero es algo especial ver esos eventos de la naturaleza. ¿Sabe cuándo es el momento más adecuado para que el mensaje del reino de Dios se predique? La Navidad. Es un buen momento. ¿Sabe lo que le pasa a la gente en esta época?
entra en un momento de emocionalismo tan importante que con frecuencia hasta los gruñones dejan de ser gruñones durante el tiempo de la Navidad. Y se llenan las casas de foquitos y se llenan las casas de adornos, pero hermano, esa es una época solamente. Y el reino de los cielos en su vida no es una época, es eterno. Pasan los días de la Navidad y usted se le quita los focos y le quita las esferas y hay gente que dice, ay, qué triste se ve la casa. O sea, la casa no va a estar alegre porque hay focos. La casa, el hogar va a estar bien porque está la presencia de Jesucristo. Esa es la diferencia. Pero para nosotros este tiempo es bueno. Lucas 12:32, vea lo que dice Lucas 12:32. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea fuerte? Aleluya. Oiga, qué hermoso papá tenemos, ¿no? A mí nadie me da nada. Hombre, ¿cómo? No te mamá nada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y le voy a decir una cosa, no es cualquier cosa, el reino. No es cualquier cosa. Pero le voy a decir que hay quien, aparte Dios se lo está dando y lo están negando, lo están rechazando. ¿Usted cree eso? Sí. Hay gente que lo está rechazando. Hay gente que a pesar de que se lo estamos o se lo están dando, lo rechaza. Marcos 12:34. Marcos 12:34. Dice, voy a leerle del 28. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es, uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos mayores que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda la alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Fíjese bien lo que le contesta Jesús. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, ¿qué le dijo? Dijo, no estás lejos. Pero tampoco le dijo, estás en el reino. Que usted sepa lo que Dios dice en su palabra, lo único que le hace ver es que no está lejos del reino. Pero si usted y yo no obramos conforme a la palabra, aunque sepamos la palabra, seguimos estando lejos del reino. No se trata de saber las leyes del reino, se trata de vivir en la ley del reino. Por eso, aunque ellos contestaron sabiamente, porque fue sabia su contestación, Jesús les dijo, no estás lejos. ¿Cuántos de los que estamos aquí no estamos lejos, pero no estamos? Mire, yo siempre pongo el ejemplo del resentimiento y el rencor, porque si sabe cuál es un pecado terrible, es ese. ¿Sabe por qué? Porque a eso vino Jesús a perdonar. Porque a eso vino Jesús a ponernos en paz delante de Dios. Porque a eso vino Jesús para que usted y yo dejáramos esa esclavitud del rencor o el resentimiento. Entonces,
Haga de cuenta, este es el reino de los cielos y este es el reino donde yo vivo como me da mi gana. Y de repente en mi corazón hay una necesidad de que debo perdonar. Y entonces me quedo así, como si estuviera el agua caliente, ¿no? Metiendo el pie. Aunque usted meta el pie, no se mete al agua. ¿Qué necesita hacer en lugar de andar haciendo esto? Métase, hombre, pues ¿qué? Éntrele. ¿Sabe lo que va a experimentar en el momento en que usted se ponga conforme al reino? Va a sentir lo que Zaqueo estaba sintiendo. Gozo. Gozo en su corazón. Por eso hay mucha gente que no tiene gozo en su corazón. El gozo es algo que no puedes esconder ni es algo que puedes fingir. ¿Cuántos saben que el gozo no se puede fingir? El gozo no se puede fingir. Tú puedes poner muecas, pero el que pongas muecas no es gozo. No importa que al principio sienta como el agua fría. A mí me gusta bañarme con el agüita fría, frita. Y en las mañanas, pues lo único que hago es, pero lo hago un momentito, ¿verdad? Ya pasa eso y como si me estuviera bañando con el agua calientita. Pues así le va a pasar, usted perdone y al principio puede sentir, pero después, qué padre se siente. Yo veo a todos los que salen de bañarse después de bañarse así. Y yo cuando salgo de bañarme ya no hago así porque ya lo hice adentro. Entonces, no necesita andar en la vida así. Porque no perdona, porque no vive conforme a la voluntad de Dios, sin ese gozo de parte de Dios. Mejor esté en el momento ahí cuando está dentro. ¿Sabes qué, Señor? Tomo la decisión como Zaqueo. Me voy a bajar de mi macho, Señor. Bájese de su macho. Bájese del macho de no perdonar, bájese del macho de andar haciendo lo que le da su gana, bájese del macho de andar viviendo una vida desordenada, bájese de ahí. ¿Y sabe qué va a experimentar cuando usted se baje? Gozo, gozo en su corazón. Va a empezar a disfrutar, va a ver diferente la vida. Va a voltear a ver a su esposa y le va a decir, ¿desde cuándo estás tan bonita? Va a decir la esposa, pues toda la vida. ¿Y por qué no te había visto? ¿Sabe por qué no podemos ver lo agradable de la vida? Porque la persona que no puede ver lo agradable de la vida es porque está viviendo en el reino de las tinieblas. Cuando usted va al cine y es de día, o está a mediodía, y está usted ahí metido en la oscuridad, ¿qué le pasa cuando sale? ¿Se siente bien a gusto con sus ojitos? ¿Qué hace? Como vampiro, ¿no? ¿Se fija los contrastes? Del reino de la oscuridad al reino de los cielos hay una diferencia enorme. Cuando usted está dentro en el cine y que recién llega, para poderse sentar empieza. Y si hay escaleras, peor todavía, ¿no? Pero cuando ya lleva un buen rato allá adentro, ¿qué le pasa a sus ojitos? Se acostumbraron. Y ya si le pega a alguien, le pega porque quiere, ya no porque no lo vea. Así le pasa al hombre. Llega un momento en que vivir en el reino de la tiniebla lo hace acostumbrarse. Y como se acostumbró, ya no quiere salir de ahí. Pero cuando viene el reino de los cielos a su vida y alumbra los ojos de su interior, le alumbra su corazón, usted puede ver todo lo que está ahí y que no está bien. Usted puede darse cuenta de lo que le pueda estar haciendo daño. Lucas 19:14.
Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 19:14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que ¿qué dice? Reine sobre nosotros. No queremos que reine sobre nosotros. ¿Sabe quién no quiere que Jesús reine? ¿Sabe quién no quiere que Jesús reine? Claro, porque Él es el rey de la tiniebla. ¿Y sabe dónde quiere mantenerlo a usted? Pues en la tiniebla. ¿Sabe por qué quiere mantenerlo en la tiniebla? Porque ahí lo mata, lo roba, lo destruye y hace lo que le da su gana con usted. Para eso vino. Y entonces, cuando usted está en el reino de las tinieblas, Él está haciendo eso con su vida. Está haciendo una vida miserable. Pero cuando usted toma la decisión de darle la espalda al reino de las tinieblas para ubicarse en el reino de Jesucristo, en el reino de la luz, usted empieza a vivir realmente la vida abundante que Jesús ha prometido a sus hijos. Entonces, cuando usted se dé cuenta, vea su estilo de vida, vea hacia usted mismo cómo está viviendo, vea cómo está viviendo su matrimonio, cómo está viviendo su familia, véalo para que se dé cuenta si realmente está disfrutando del reino de los cielos o realmente está con un pie en la escalera y otro abajo. Por eso dice el Señor en su palabra, el árbol bueno da frutos buenos. No puede dar frutos buenos un árbol ¿qué? Malo. Mis amados, ¿cuánta gente cree que hay que no quiere que Jesús reine en su vida? No con la boca. Hermano, deja eso, no es agradable a Dios, híjole. No quiero que Jesús reine porque me voy a quitar esto. Hermano, no seas así, mira que, híjole. Y mucha gente contesta como contestaron aquellos sabiamente. Le dices, hermano, Dios dice en su palabra y dicen, sí, ya sé. Y entonces les decimos, has contestado sabiamente, pero no estás en el reino, estás lejos del reino. Entonces, ¿cuál es el mensaje que podemos entender en esta época del año? Que la Navidad es un momento, que es una época, que se vive agradable en estos momentos de la Navidad, pero ¿sabe una cosa? Vivir en el reino de los cielos no tiene ninguna comparación. Vale la pena vivir en el reino de los cielos. Vale la pena dejar los estorbos para realmente poder entrar al reino de los cielos. ¿Quién cree que va a ser el beneficiado? ¿Usted cree que la mujer de Zaqueo en el principio le pareció muy bien que Zaqueo fuera a dejar su dinero? ¿Qué cree que escuchó cuando la mujer de Zaqueo estaba? Zaqueo, Señor, voy a repartirle mi dinero a los pobres. ¡Ey, Zaqueo! ¿No me has tomado en cuenta? Y si hay alguien que he defraudado, le voy a regresar 4 veces. Híjole, nos vamos a quedar sin nada. La mujer no supo que al momento de tener a Jesús lo iba a tener todo. Cuando tú dejas algo, puedes recibir todo. Dígale al que tiene a su lado, si dejas algo, recibes todo. Dígale, ¿qué es lo que no quieres dejar? ¿Qué es lo que no quieres dejar? A ver, ¿qué no quieres dejar? Pues no quiere dejar su estilo de vida, es lo que no quiere dejar. Está agradable con ello, así es. Lucas 17:21. El 20 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia,
ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios, ¿qué? Está entre vosotros. El reino de Dios está entre nosotros. Aquí está el reino de Dios. Le hago una pregunta. ¿En dónde le gustaría que estuviera viviendo su vida matrimonial? ¿En el reino de las tinieblas o en el reino de los cielos? ¿En dónde le gustaría que estuviera viviendo su vida familiar? ¿En el reino de las tinieblas o en el reino de los cielos? ¿En dónde le gustaría que esté viviendo su vida personal? ¿En el reino de las tinieblas o en el reino de los cielos? ¿Usted quiere vivir en el reino de los cielos? Porque de eso se trata, de que yo quiera. De eso se trata, de que yo quiera. ¿Sabe que cuando el Señor Jesús le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, a Zaqueo le dio la opción de decir, no quiero? No lo obligó Jesús. Jesús le hizo una invitación. Jesús lo único que dijo, Zaqueo, bájate de ahí. ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo se bajó a prisa. ¿Usted piensa que sería bueno estar contemplando si me conviene entrar al reino de los cielos o no? Otra vez se lo voy a preguntar porque esta es contestación para la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que es conveniente estar pensando si entramos al reino de los cielos o no? ¿Se debe estar pensando si entramos o no? ¿Qué esperamos entonces? ¿Qué esperamos? ¿Pensar si vale la pena entrar? ¿Sabe por qué hay gente que todavía le piensa entrar? La gente que le piensa entrar es porque realmente no ha creído que sea real. ¿Mande? Y ni sabe qué es el reino, pero para nosotros que ya el Señor nos estuvo tratando, ¿cuánto tiempo debemos dejar pasar para poder estar viviendo en el reino? ¿Usted piensa que hoy es el día? ¿Sí? ¿Hoy es el día? ¿Qué cosa pudiera estar estorbando para que no fuese el día hoy? Lucas, con esto vamos a terminar. Lucas 9, 62. Lucas 9, 62. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ¿qué pasa? Es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado le hace esto, es apto para el reino de los cielos. ¿Qué significa que usted puso las manos en el arado y volteó? ¿Qué significa? ¿Dudar o voltear a su pasado? Pues voltear a su pasado. Hay una enseñanza muy especial en las Escrituras con una mujer, la esposa de Lot, a la cual les dijo el Señor, no vayan a voltear por nada. Escuchen lo que escuchen, pase lo que pase, no volteen. ¿Lo advirtió el Señor? Sí. Pero la mujer de Lot, ¿qué hizo? Volteó. Y cuando volteó, ¿en qué se convirtió? En estatua de sal. ¿Y una estatua de sal puede seguir caminando? ¿Una estatua de sal puede servirle a su familia?
¿Una estatua de sal tiene un propósito? ¿Cuántas estatuas de sal hay en este lugar? Mire, voy a volver a lo mismo. ¿Y sabe por qué me interesa tanto este tema? Porque el propósito de Dios se cumplió cuando nosotros fuimos perdonados. Y usted está ya agarrando completamente la vida cristiana. Pero sucede un problema en su vida. Alguien le hace daño. Y usted tiene la oportunidad ahí de estar agarradito, de decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo perdono. Y le va a permitir seguir adelante. Pero cuando usted dice, no perdono, no puedo perdonar, no puedo perdonar, hace esto, mire. Y mucha gente que tenga resentimiento en su corazón está como una estatua de sal. O una gente que en su momento caminó en alguna área de su vida en pecado y ahorita volvió otra vez hacia atrás, está como estatua de sal. Y como estatua de sal está parado, no se está moviendo, no sigue el propósito del Espíritu de Dios, no tiene parte ni suerte en los planes de Dios. En lo único que tiene plan y suerte es con que el demonio haga lo que quiera para destruir su vida. Cuando usted deja de moverse en la acción del Espíritu de Dios, usted queda preso para que el demonio venga a lastimarlo, venga a dañarlo. Usted le dio permiso. Efesios 4:27 dice muy claramente, no des lugar al diablo. Cuando usted le da lugar al diablo, se convirtió en estatua de sal. Hermano, la iglesia de Jesucristo no está detenida. La iglesia de Jesús tiene que seguir caminando poderosa en el nombre de Jesús para realizar todo lo que Dios ha dicho que debemos de realizar. ¿Por qué no se mueve la iglesia? Porque está atorada con puras estatuas de sal. Y para poder dejar estatua de sal, uno tiene que empezar por tomar nuevamente los principios del reino. Pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios. El Señor le dijo a Josué, no temas ni desmayes. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Nadie te va a poder hacer frente. Solamente lo único que tienes que hacer es poner mi palabra por obra. Es todo lo que tienes que hacer. Oiga, y Josué se lo hizo ver al pueblo. Y se encontraron con que el primer obstáculo grande que había, ¿sabe que el Dios en el que hemos creído es sobrenatural? ¿Cuántos creen que es sobrenatural? Dios es sobrenatural. No tiene nada que ver con tu razonamiento humano. Ya hemos hablado acerca del río. El Señor se lo abrió para que pasara. ¿Cuál obstáculo? Ninguno. Con Dios, ninguno. Llegaron a Jericó, las murallas, el ejército. ¿Cuál obstáculo es para Dios? Ninguno. Pasaron por encima de Jericó. Hermano, después de Jericó y después de esa batalla tan tremenda y de esa victoria tan tremenda y de ver el poder de Dios, de cómo Dios derribó las murallas, fueron a enfrentarse a los hititas. Y cuando se fueron a enfrentar a los hititas dijeron, no hombre, con que vayamos unos 2,000 o 3,000 hombres, pues los vamos a acabar. Ese fue el pueblo de Israel. ¿Y sabe cómo vino el pueblo de Israel? Después de haber venido así contra Jericó, de los hititas venían así, mire. Y Josué dijo, ¿qué pasó? ¡Oh Dios! Y se fue al suelo y Dios le dijo, levántate, no hagas papeles. A veces es lo que hacemos en nuestras vidas. Nos pasa algo y al suelo y a llorar. Levántate, no hagas papeles, dice el Señor. Le dijo a Josué, hay anatema aquí. Hay pecado en el pueblo. Por eso fueron derrotados por ustedes. Porque hay pecado. Por eso fueron derrotados. Porque el Señor les había dicho, de lo que está allí en Jericó, que el pueblo no agarre nada. Pero hubo un hombre
Acán, que vio unos mantos muy agradables, una cantidad de plata, un lingote de oro, y dijo, venga, chepa acá. Pero ¿sabe que cuando dijo, venga, chepa acá, le dijo a Dios, hazte para allá? Otra vez. Cuando Acán desobedeció al Señor, cuando Acán dejó de vivir en los principios del reino, le dijo a Dios, hazte para allá. Israel tuvo que pasar una derrota amarga porque venían de una victoria grandísima. Fíjese lo que le dijo el Señor a Josué. Hay anatema. ¿Quiere seguir siendo de victoria? Pues sí. ¿Quiere seguir hacia adelante? Pues sí. Hay que acabar con el pecado. Vamos a sacar al que pecó. Y se fueron por tribus, y se fueron por jefes, se fueron por familias, y salió Acán. Acancito, como dice el pastor Memo Guillermo Cedillo, Acancito tenía muy escondidito el pecado. Pero la palabra de Dios dice algo muy especial. No hay nada oculto que no salga a la luz. Acán creyó que podía, como los gatos, tapar la suciedad. Fue esconderlo, que nadie supiera. Pero Dios todo lo sabe. Dios sabe dónde está escondida en tu vida y en la mía lo que está deteniendo. Lo que nos ha traído en derrota, lo que no nos podemos ver de victoria, de que estamos cansados de vivir como estamos cansados. No me alcanza, no me alivio, no esto, no aquello. Hombre, ¿dónde está el anatema? Hubo necesidad de ir y sacar lo que traía y acá no le quedó otra nada más que decir, pues sí, me gustó, me quise quedar, lo necesitaba. No sabe la deuda que tenía. No sabes cuánto me gusta. Tráiganlo. Traigan a Acán, traigan a su esposa, traigan a sus hermanas, a sus hermanos, a sus hijos, y ahora sí, a toda su familia. Ahora sí, tráiganlos. Agarren piedras. Oiga, el pueblo agarró piedras y eran buenos para las piedras. Y le llovieron piedras a la familia de Acán y los mataron. Y después de que los mataron, dijo el Señor, préndanles fuego. Vamos a borrar totalmente el oprobio, vamos a borrar la inequidad, vamos a que ya no exista lo que detuvo al pueblo de Israel. Hermanos, vamos a borrar lo que está deteniendo para la iglesia, vamos a borrar lo que está deteniendo para mi familia, vamos a borrar lo que está deteniendo para mi matrimonio, vamos a borrar lo que está deteniendo para mi prosperidad, vamos a borrar lo que está deteniendo para mi sanidad. Vamos a traer lo que está escondido. Vamos a traerlo antes de que el Señor nos lo pida. Solitos vamos a desenterrarlo, vamos a sacarlo, vamos a correr con él y decimos, Señor, aquí está. Bien hiciste, hijito. Bien hiciste. Ahora, mi hijo, camina en victoria. Camina en poder. Camina en gozo. Camina en felicidad. Camina en prosperidad. Cuando Acán y su familia fueron destruidos, ¿sabe lo que le pasó al pueblo de Israel? Siguió avanzando, venciendo a los enemigos. No hubo ejército, hermano. No hubo ejército que se le pusiera enfrente a Josué, que Josué, por grande que estuviera. Se juntaron reyes para venir en contra de Josué, pero el rey de reyes, señor de señores, el general de la tierra, el poderoso de Israel, luchó por ellos. Y todos fueron derrotados. ¿Y sabe qué hacía el Señor cuando sabía que eran multitud los ejércitos? Empezaba a hacer llover, dice, piedras. Dice que ese granizo como piedras mató más enemigos que las espadas del pueblo de Israel. Cuando Dios lucha por ti, hermano, más que tus esfuerzos es su poder. Más que tus esfuerzos es su gloria. Más que tus esfuerzos es su bendición. Más que tus esfuerzos es su misericordia.
¿Vale la pena entrar al reino de los cielos? ¿Vale la pena? ¿Qué estamos esperando? Póngase de pie, por favor.